Continuamos con los dones del Espíritu Santo y hoy hablaremos de los dones con retos de interpretación. Nos gustaría comenzar estableciendo las preguntas de aplicación para esta lección. ¿Qué reto de interpretación tiene el don de milagros? ¿Qué reto de interpretación tiene el don de sanidades? ¿Qué reto de interpretación tiene el don de lenguas y el de interpretación? ¿Qué reto de interpretación tiene el don de profecías? ¿Quiénes dicen que estos dones cesaron y por qué? ¿Quiénes dicen que estos dones aún están vigentes hoy día? ¿De quiénes debemos tener cuidado? ¿Qué concluye luego de considerar ambos puntos de vista? Hemos indicado que Dios le da talentos al hombre bajo la gracia común en los campos de ciencia, arte, gobierno, técnicos, agricultura, culinarios y otros más. Tanto el justo como el injusto, el creyente como el incrédulo, bajo la gracia común de Dios, se benefician de las labores que producen los talentos que Dios le da a todos los seres humanos. En adición a los talentos naturales, hemos indicado que en la salvación somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que somos integrados al cuerpo de la iglesia y ya hemos visto en 1 de Pedro 4:10 que cada creyente recibe un don que se usa para el bien común, para la edificación y el servicio de la iglesia. En la Biblia no aparece un listado establecido de los dones. Sin embargo, estos los podemos identificar en varios versículos a través de las Escrituras. Un listado inclusive que hemos identificado hasta ahora incluye dones de milagros, sanación, lenguas e interpretación de lenguas, profecía, enseñanza, sabiduría, conocimiento, discernimiento, misericordia, exhortación, generosidad, administración y liderazgo, ayudas y servicios. De este listado hay 4 dones que tienen reto de interpretación y de aplicación. Estos son el don de milagros, el don de sanación, el don de lenguas e interpretación de lenguas y el don de profecía. Milagro este don es la habilidad de hacer maravillas y señales en forma sobrenatural. Cristo realizó muchos milagros, como fue registrado en las Escrituras. A través de los apóstoles, el Señor hizo milagros luego de la ascensión. Sanación. Sanación tiene que ver con ser sanado de una enfermedad o dolencia. Esto lo puede hacer Cristo por medio de un milagro en forma sobrenatural o si Dios le da le da el don, el talento, la habilidad a un hombre para ejercer como médico y utilizar remedios provistos por la medicina. En el don de lenguas e interpretación de lenguas, este don se manifiesta por el hablar en un lenguaje que el orador desconoce, pero que es muy familiar para quien lo escucha. O sea, por ejemplo, Hechos capítulo 2 versículos 1 al 11 explica este don. Este regalo debería ser acompañado por el don de interpretación que aparece en 1 de Corintios 14, 27 al 28. El don de profecía. Profetizar es predicar o contar o declarar las escrituras. Profecía no necesariamente significa predecir el futuro, ya que ese era su uso en el Antiguo Testamento. Antes de indicar el por qué estos dones tienen un reto de interpretación, es importante primero dar un trasfondo histórico del tiempo de Jesús y el comienzo de la iglesia. El nacimiento de Jesús no fue un evento que hizo las primeras planas de los periódicos y noticieros nacionales e internacionales. De hecho, solo unos pastores se enteraron por el anuncio de un ángel y unos sabios meteorólogos del oriente que la Biblia identifica en Mateo capítulo 2 como magos, vieron una señal en el cielo y siguieron la estrella hasta donde estaba el niño, y quizás su travesía haya tomado de 1 a 2 años. Solo algunas personas como Zacarías,
el marido de Elizabeth, quien a su vez fue la madre de Juan el Bautista y prima de María, la misma Elizabeth como tal, Simeón y una viuda profetisa llamada Ana estaban enterados que la venida de Jesús como el Mesías estaba pronto para ser una realidad. Sin embargo, el pueblo judío, especialmente sus líderes, no se enteraron de que el Mesías había nacido como lo había dicho los profetas del Antiguo Testamento. Aún hoy día muchos de ellos lo están esperando. Poco se conoce de la vida de Jesús durante su niñez y adolescencia, fuera de lo que nos relata la Escritura. Durante su vida terrenal, en Lucas 2, versículo 40, dice que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cuando Jesús tenía cerca de 30 años de edad, Jesús comienza su ministerio terrenal. La primera gran señal realizada por Jesús para demostrar su deidad que aparece en la Biblia está en Juan capítulo 2, cual consistió en convertir el agua en vino en las bodas de Caná. En Juan 2:11 dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que luego de convertir el agua en vino, se nos destaca que este fue el principio de sus señales como el Mesías, y antes de este evento la Biblia no relata que Jesús haya hecho algún otro tipo de milagro. Los muchos milagros que Jesús hizo en la tierra tenían el sólido propósito de darle credibilidad a Dios, hecho un hombre, para que creyesen en él. Poco a poco su fama fue aumentando a tal punto que algunos, no todos, de los líderes religiosos comenzaron a reconocerlo. Por ejemplo, Nicodemos en Juan capítulo 3, versículo 2 dice: o sea, hablando de Nicodemos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y cuando Nicodemos dice sabemos, esto está incluyendo a otros líderes como José de Arimatea, que fue la persona que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo en tumba de ricos, como había dicho el profeta Isaías en el capítulo 53 y el verso 9. ¿Qué señales estaba Jesús haciendo? Jesús estaba haciendo los milagros. ¿Y cómo se definen los milagros? Bueno, según el diccionario Vine, milagros son obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Esto quiere decir que solo Dios puede hacer obras de carácter sobrenatural y que el hombre no tiene los poderes, las destrezas ni las habilidades para hacerlo. Solo Dios. Algunos milagros de Jesús a través de su ministerio incluyen el convertir el agua en vino, como lo cuenta Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12, la multiplicación de panes y peces que encontramos en Mateo 14 del 13 al 21, el caminar sobre el agua que aparece en Mateo 14, 22 al 27, cuando Jesús calma la tempestad en Mateo 8, 23 al 27, la resurrección de Lázaro en Juan 11, versículos 38 al 44, cuando Jesús sanó a un leproso en Mateo 8 del 1 al 4, y dos ciegos que reciben la vista, y esto aparece en Mateo 20, 29 al 34. En Mateo 11, Juan el Bautista estaba en la cárcel, donde escuchaba de las obras de Cristo, y mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en Mateo 11, versículos del 4 al 5, respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos
reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Tantos fueron los milagros y las señales que Jesús hizo durante su ministerio terrenal, que el apóstol Juan en el último versículo de su Evangelio dice que hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso, dice Juan, que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Una manera de establecer la cantidad de milagros que Jesús hizo no cabrían en todos los libros del mundo. Jesús hizo entonces milagros con el propósito de darse credibilidad como el Mesías para que creyesen en él. Lo triste es que muchos, aun viendo los milagros, no creyeron en Jesús, tal como por ejemplo Judas Iscariotas, quien lo entregó a los líderes religiosos. Y los mismos líderes religiosos que lo crucificaron tampoco creían, aún viendo sus señales y viendo sus milagros. De hecho, decían que Jesús obraba por el poder de Satanás. Y antes de la ascensión de Jesús al Padre, Jesús le dio potestad a sus discípulos de hacer señales y prodigios como evidencia de que Él era Dios y para extender la iglesia cristiana sobre la tierra. En Marcos 16, 15 al 18 leemos: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. O sea que nuevamente los milagros eran para que la gente creyera. En mi nombre se echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Así que Jesús a través de sus discípulos les dio el don de producir milagros que servirían como las señales para que creyesen en Él, y los que creen en Él son salvos. Y estas señales incluían el echar fuera demonios, el hablar en nuevas lenguas, en tomar serpientes en la mano, en beber algo mortífero y que no les hiciera daño, en poner manos sobre los enfermos para que se pusieran bien. Estos milagros fueron hechos por Jesús a través de sus apóstoles y se relatan en el libro de los Hechos como un tema histórico y no como un tema prescriptivo. Jesús nunca empoderó a hombres con las habilidades de poder hacer trucos mágicos para su lucro personal, sino más bien para creer las señales que atraen a curiosos para escuchar el Evangelio y para que crean. Hay que destacar que los cristianos del primer siglo dependían de estos milagros porque no tenían una Biblia escrita como la tenemos nosotros hoy día. Más bien creían por fe el Evangelio que predicaban los apóstoles, se convertían, bautizaban y eran salvos. Luego de la ascensión de Jesús, los discípulos estaban esperando la promesa del poder de Dios para comenzar a predicar el Evangelio en palabras y con señales que les daban la credibilidad para impulsar el cristianismo por toda la tierra. La predicación del Evangelio comienza a propagarse de la siguiente manera. La muerte de Jesús ocurre el día en que los judíos estaban haciendo su celebración anual de la Pascua, instituida como mandato a los judíos en Éxodo 12, la noche que inició la libertad de la esclavitud de los judíos en Egipto. En el tiempo de Jesús, un grupo de judíos se estableció en los alrededores de lo que hoy es el territorio de Israel. Y todos los judíos
practicantes de su religión estaban requeridos a inmigrar a Israel para celebrar la Pascua. Había gente de Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, hacían un peregrinaje anual a Israel para celebrar la Pascua. Luego de la Pascua, estos se quedaban en Jerusalén otros 2 meses para celebrar el Pentecostés, cual es la festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua, en que los judíos conmemoran el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. El lenguaje natal de estos judíos y prosélitos que residían en otras naciones no era necesariamente el hebreo o el arameo, pero eso no fue impedimento para que Dios, a través de sus discípulos, predicara las buenas nuevas del Evangelio en un lenguaje que cada uno de los judíos residentes en el exterior pudieran entender. Este evento histórico lo vemos desarrollarse en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, donde leemos: Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Fuego sugiere juicio, o sea, palabras de juicio, las palabras del arrepentimiento que predicó Juan el Bautista en Mateo 3:2 cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Así que el Espíritu habilitó a los discípulos para expresarse en otros lenguajes. ¿Por qué y para qué? Versículo 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Estos son los judíos y prosélitos de países de alrededor que vinieron a celebrar la Pascua, cuyo lenguaje natal no era el hebreo o el arameo. Versículo 6. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esto sugiere que les dio curiosidad y se acercaron a ver lo que había ocurrido y encontraron que los discípulos estaban hablando juicio en su propia lengua, en un lenguaje que todos los presentes del extranjero lo podían entender. Quiero destacar que ser lleno del Espíritu Santo no es evidencia de poder hablar un balbuceo incoherente que no se entiende. Ser lleno del Espíritu Santo se evidencia más bien cuando uno exhibe los frutos del Espíritu Santo mostrados en Gálatas 5, 22 y 23. Y estos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo? Demuéstrelo por los frutos del Espíritu y no por sus habilidades humanas para producir un balbuceo incoherente que falsas doctrinas identifican como el hablar en lenguas. Continuando con Hechos capítulo 2. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido?
Esto claramente indica que las lenguas repartidas por el Espíritu Santo sirvieron primero como una señal de algo sobrenatural y lo repartido fue un lenguaje establecido y no un invento como lo creen muchos en doctrinas de error. ¿Qué lenguaje hablaron? Versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cinero, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas de fuego descritas en el versículo 3 que repartió el Espíritu Santo era para que hablasen las maravillas de Dios en el lenguaje que los extranjeros las podían entender. Versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Este evento de manifestación espiritual produce una señal que atrae a un grupo de curiosos donde milagrosamente escuchaban las maravillas de Dios en su propia lengua natal. Para los que creen hay salvación del juicio venidero de Dios, pero para los incrédulos hay una condenación eterna. Luego de esto, Pedro va a dar su primera magistral predicación sobre la salvación. Esto comienza en Hechos 2.14 en adelante. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Otro evento donde se produce muy exitosamente una señal de milagros como para llamar la atención ocurre en Hechos capítulo 3. La historia del capítulo 3 va de la siguiente manera. Cierto día Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración. A la puerta del templo había un hombre cojo desde su nacimiento, a quien a diario llevaban y ponían a la puerta del templo llamada la Hermosa para que pidiera limosnas a los que entraban al templo. El cojo, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y cuando el cojo los miró, esperando recibir algo de ellos, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto este hombre se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Este evento tuvo el objetivo de llamar la atención, ya que todo el pueblo había subido al templo a la hora de la oración y vieron a este hombre andar y alabar a Dios. En Hechos 3:10, y reconociendo que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, se llenaron de asombro y admiración por lo que habían sucedido. ¿Cuál fue el resultado de este evento? Reconocieron que todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde estaban Pedro y Juan, y donde Pedro da su segunda prédica magistral de salvación, y por este milagro, que sirve de señal, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres a 5,000. ¿Para qué sirvieron las lenguas? Para predicar las maravillas de Dios, o sea, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, a personas que inicialmente no entendían el lenguaje natal del predicador
o sea que no entendían el hebreo. Por lo tanto, Dios habilitó a sus predicadores a exponer las predicaciones en lenguajes que los oyentes pudieran entender. ¿Para qué sirvieron los milagros? Sirvieron como señal para llamar la atención de un pueblo a un Dios que quiere salvar los de la ira venidera a aquellos que creen. Tristemente, no todos van a creer. Si estos eventos históricos aparecen en la Biblia, ¿por qué entonces milagros, sanación, lenguas e interpretación de lenguas y profecías tienen retos de interpretación? En principio, la diferencia entre la iglesia primitiva y la actual es que la iglesia primitiva no tenía la palabra escrita como la tiene la iglesia de hoy día. La iglesia moderna hoy día cuenta con la Santa Biblia, como la revelación de las promesas y profecías que salen del aliento de la boca de Dios al hombre. Pero la iglesia primitiva contaba con los escritos del Viejo Testamento, los dichos de los apóstoles, el credo y las cartas y libros apostólicos de la iglesia. Ambos tienen el mismo propósito, creer por fe para salvación. En Lucas 16, el rico en el infierno le pedía a Abraham que enviara a Lázaro a predicarle a sus hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento. Y Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Realmente no es el milagro el que convence o convierte, porque aun cuando Jesús resucitó a Lázaro, hermano de Marta y María, en Juan capítulo 11, muchos no creyeron en Jesús. Más bien es la palabra escrita la que produce la fe para creer en Jesús y ser salvo, no los milagros, ni las lenguas, ni los adivinos, ni los magos. La pregunta pudiera ser entonces, ¿existe hoy día gente con el don de hacer milagros, sanación, de hablar en lenguas e interpretación de lenguas y de dar profecía? La diferencia de opinión surge entre dos grupos que dividen la iglesia en estos dones. Estos son los cesacionistas del cesacionismo versus los continuistas del continuismo. O sea, los que creen que los dones cesaron versus los que opinan que los dones continúan. Cesacionismo es la postura de quienes afirman que los dones espirituales milagrosos tales como hablar lenguas, milagros o profetas cesaron en la iglesia cuando el Apocalipsis cierra el canon de la Escritura, ahí por el año 70, o el año 95 dependiendo de su creencia. Continuismo es la postura de quienes creen que esos dones siguen vigentes. Así que en el cesacionismo los dones de milagro, sanidad y lenguas cesaron al cerrar el canon de la Escritura. En continuismo esos dones siguen vigentes. Al ver estas dos posturas de cesacionismo versus continuismo, es importante destacar que Dios es soberano y que Dios no se puede enmarcar en la mente finita humana. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Por eso Dios es soberano. Así que en el siglo XXI no podemos descartar que Dios hace milagros sobrenaturales de sanidad en su misericordia, ya que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esto sería una postura continuista, o sea, que los dones no hayan cesado porque Dios es soberano, pero esos dones no son necesariamente dados a los hombres porque Dios es quien hace los milagros y las sanidades. Sin embargo, una postura cesacionista se impulsa cuando hay hombres que en su arrogancia luchan por el poder de demostrar que son más espirituales o que están en niveles espirituales inventos de hombres y no de carácter bíblico que no se pueden entender. Por eso en Mateo 24:24 Jesús nos advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Jesús nos advirtió de falsos cristos y falsos profetas, grandes señales y prodigios para así engañar. Estos son personas que enseñan doctrinas de error basado en su arrogancia de aparentar ser más espirituales haciéndose iguales a Dios y que denigran a aquellos que son menos espirituales. Se muestran piadosos y son lisonjeros, pero son avaros y codiciosos. De este tipo vemos muchos hoy día y sin decir un nombre. Con este versículo y por sus frutos fácilmente se pueden reconocer. Veamos qué dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo comienza advirtiendo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay personas en la iglesia hoy día que piensan que son salvas. Sin embargo, por su conducta antibíblica, negar al Señor, y a pesar de que dicen Señor, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes serán estos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claramente Jesús dijo que hombres que profetizan o hablan de parte de Dios cuando Dios no ha hablado, hombres que echan fuera demonios o que reclaman que pueden sanar enfermos, son los que hacen maldad o iniquidad. Y estos no entrarán en el reino de los cielos. Estos son los hombres que se lucran del Evangelio, se aprovechan de las necesidades de los pobres. De estos personajes debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Las características de estos falsos profetas incluyen pronosticar los eventos del futuro como si tuvieran una bolita de cristal, donde la gran mayoría erra y falla en sus predicciones. Por ejemplo, los que han tratado de fijar una fecha para el fin del mundo, o los que dicen que el 2021 estaremos en el medio de la tribulación. También los falsos profetas son personas que se caracterizan por el yo-yo. Yo sané a fulano, yo liberé a mengano, yo hago grandes milagros de parte de Dios. O los que continuamente están echándole maldiciones al diablo en guerras espirituales en contra de Satanás. O los hombres que dicen que tienen la autoridad para perdonar pecados acá en la tierra. Todas estas personas quieren ser admirados y alabados por lo mucho que se parecen a Dios en sus obras, por lo espirituales que se creen. Sin embargo, en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Solo Cristo da libertad, perdona pecados, sana enfermos, hace milagros. Ningún hombre puede hacer lo que Cristo hace. Mire lo que dice Judas 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ángeles que están por encima del hombre no le echan maldiciones al diablo, sino oran para que el Señor lo reprenda. Pero hay falsos maestros que andan en guerras espirituales echándole maldiciones al diablo como si fueran Dios. Solo Cristo puede echar maldiciones, solo Cristo puede reprender al diablo. De regreso a Mateo 7, la expresión nunca os conocí en el versículo 23 alude a la intimidad que tiene el marido por su esposa y viceversa. Por ejemplo, en Génesis 4 dice que Adán conoció en la intimidad del matrimonio a Eva y de ese conocer nació Caín y Abel.
Jesús indica que estas personas nunca tuvieron una intimidad de ese grado con Él. No es que un día fueron y luego se apartaron, sino más bien nunca fueron. Nunca tuvieron una relación con el Señor Jesús. Por lo cual, por su maldad, apartados de Cristo, pasarán en la eternidad. Por esta razón, el cesacionista cree que los dones de milagros y lenguas en los hombres no está vigente. Y si Dios se quiere manifestar con milagros, prodigios y lenguas, no necesita de hombre alguno para lograr su soberano propósito. Así que tenga cuidado con aquellos hombres que dicen que hablan con Dios, que reciben mensajes directamente de Dios, que balbucean una lengua que usted no puede entender, que dicen que sacan demonios y sanan enfermos, o que tienen poder para controlar el tiempo y pueden echar maldiciones, que pueden perdonar pecados acá en la tierra. En principio se hacen iguales a Dios, distorsionando la palabra para su beneficio. Dios no comparte su gloria con nadie. En 2 de Pedro capítulo 2 se nos da una descripción de estos personajes. En esta oportunidad no leeremos todo el capítulo 2, sino que hacemos un listado de las características que Pedro indica poseen los falsos profetas y maestros. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Estos se caracterizan por encubiertamente introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Siguen su sensualidad. Blasfeman el camino de la verdad. En su avaricia explotan con palabras falsas. Andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, se deleitan en sus engaños mientras banquetean con vosotros, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, se han extraviado, son manantiales sin aguas, hablan con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad, prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Por estas características, los cesacionistas creen que los dones de milagros, lenguas y sanación no se le dieron al hombre luego de que el Apocalipsis cierra el canon de la Escritura, haya sido antes del año 70 o en el año 95, dependiendo de su creencia. Quiero destacar nuevamente, los cesacionistas no descartan la soberanía de Dios, donde Dios puede hacer un milagro o una sanidad divina. Por estas razones, los dones de milagros, sanación, lenguas e interpretación de lenguas tienen sus retos de interpretación. En el caso del reto de interpretación con los profetas, falsos maestros de hace mucho tiempo y especialmente los de hoy día han confundido en su doctrina de error lo que dice Primera de Corintios 14:1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El error de interpretación de estos versículos es a raíz de que el profeta del Antiguo Testamento no es el profeta del Nuevo Testamento. A pesar de que se utiliza la misma palabra, la definición de cada una es diferente. Ser profeta en el Antiguo Testamento era para expresar la revelación de Dios en sus mandamientos y ordenanzas y para eventos futuros. Por ejemplo, Dios reprende al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías en Isaías 58:1, donde dice: clama a voz en cuello, no detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí el Señor está ordenando a Isaías a darle un mensaje al pueblo.
En el caso de un evento futuro, Dios le revela a Isaías que en unos 700 años después de su escrito nacería Jesús. Mire lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Esta fue la promesa de Dios al mundo, dicha por el profeta Isaías unos 700 años antes de Cristo. Así que el profeta del Viejo Testamento revela los mandatos de Dios para su pueblo y da la revelación para los eventos del futuro. Pero esto no es lo que significa ser profeta en el Nuevo Testamento. Ser profeta en el Nuevo Testamento se utiliza con el significado primario de proclamar los consejos divinos o de predecir el futuro. Sin embargo, esos consejos divinos o de predicción del futuro no tienen nada que ver con nuevas revelaciones o predicciones que Dios está dando a la iglesia hoy día fuera de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Jesús en Mateo 15, 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Este es un ejemplo de lo que debe ser un profeta de hoy día. Jesús en su autoridad como maestro, como rabí, no estaba trayendo una nueva revelación, sino resaltando lo que había dicho Isaías unos 700 años antes de Jesucristo. En términos de hablarle a alguien acerca de las buenas nuevas de salvación, claramente el Señor dijo en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios ha hablado y ha dicho todo lo que tiene que decir en muchas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Jesús. Esto significa que para el sesionista Dios no está dando nueva revelación. Muy claramente Jesús dijo en Mateo 5:18: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderán ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Aquí Cristo está afirmando la absoluta infalibilidad y completa autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Antes de que se pueda ingresar alguna nueva profecía, todo lo que dice en el Antiguo Testamento se tiene que cumplir. Pero los continuistas necesitan las nuevas revelaciones porque opinan que la Biblia está muy obsoleta y que no aplica a lo que vivimos y vemos hoy día. Muchos cristianos ponen su vista en un falso profeta que trae la nueva revelación sin considerar que hay profecías en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Por ejemplo, esperamos por la segunda venida de Jesús, el juicio del trono blanco y el establecimiento del reino de Dios. Luego de la revelación que Dios le dio a los profetas del Antiguo Testamento y a Juan para que escribiera el Apocalipsis, Dios no está dando nueva revelación hasta que todo lo que está escrito sea cumplido. Por eso tenga cuidado cuando se encuentra con algunas personas que dicen que tienen un ministerio profético o que están recibiendo continuas revelaciones de parte de Dios. Lo más probable es que sea un falso profeta. Fuera de la Biblia no hay novedades. Los dones de milagros, sanación, lenguas e interpretación de lenguas y de profecía tienen estos retos de interpretación. Las razones son por las diferencias de opinión entre cesacionistas y los continuistas. A pesar de que entendemos que Dios no está dando nuevas revelaciones hoy día,
Solo Dios produce milagros y sanaciones por causa de su soberanía y nos habla por medio de su palabra escrita. Revisemos las preguntas de aplicación. ¿Qué reto de interpretación tiene el don de milagros? Los milagros son actividades de carácter sobrenatural que solo Dios puede hacer. El hombre no posee ninguna habilidad para hacer un milagro, ni Dios, quien es soberano, necesita de un hombre para hacer algo sobrenatural. ¿Qué reto de interpretación tiene el don de sanidades? Las sanidades que hizo Jesús presente en la tierra o a través de los apóstoles fueron milagros como señales de que Él es el Mesías. Por otro lado, Dios ha dotado al humano en ciencias médicas para traer sanidades por medio de médicos y de medicamentos, y a esto es a lo que se refiere el don de sanación. No hay hombres que sanan milagrosamente como lo hizo Jesús. ¿Qué reto de interpretación tiene el don de lenguas y el de interpretación? Dios utilizó el don de lenguas para que predicara en otros lenguajes las maravillas de Dios. Luego de que se escribe la Biblia, la cual ha sido traducido por lo menos a 450 lenguajes, no hay necesidad del don de lenguas para predicar las palabras a menos que Dios lo estime necesario. ¿Qué reto de interpretación tiene el don de profecías? Los profetas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no son lo mismo. Los profetas del Viejo Testamento proveyeron las revelaciones de Dios en mandamientos y en eventos futuros, y los del Nuevo Testamento no están recibiendo nueva revelación, sino requeridos a enseñar lo que se profetizó y se cumplió, y a enseñar lo que falta por cumplirse. ¿Quiénes dicen que estos dones cesaron y por qué? Los cesacionistas dicen que estos dones cumplieron sus necesidades en el tiempo en que no había una Biblia escrita y por lo tanto el soberano Dios no necesita de un hombre para hacer actos milagrosos. ¿Quiénes dicen que estos dones aún están vigentes hoy día? Los continuistas creen que aún Dios sigue dando los dones de milagros, sanidad y de nuevas revelaciones por ministerios proféticos. Para estos ser llenos del Espíritu Santo es balbucear un lenguaje que no se entiende y que Dios los usa para hacer milagros y prodigios y traer nuevas revelaciones. ¿De quiénes debemos tener cuidado? De aquellos falsos maestros que dicen que pueden hacer milagros, sanar enfermos y echar fuera demonios. De esos que se creen más espirituales porque balbucean un lenguaje frente a usted para darle a entender cuál espiritual son y haciéndolo sentir a usted menos espiritual. ¿Qué concluye luego de considerar ambos puntos de vista? Que Dios es soberano para hacer milagros, que médicos pueden tener un don de Dios para sanar, que la Biblia ha sido traducida a más de 450 lenguas y todos pueden leer sobre las maravillas de Dios y que los profetas de hoy día tienen la responsabilidad de enseñar lo que dice la Biblia sin agregarle interpretación de falsas doctrinas. En la próxima lección comenzaremos con el tema de la oración y el creyente. Oremos. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por las revelaciones y las enseñanzas que tú nos traes a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano. Te damos gracias porque no hay otro Dios como tú, el único Dios de amor en todas las religiones del mundo, el único Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo. Te damos gracias, Señor, porque tú no has cesado de ser Dios. Tú te sigues manifestando con milagros, sanidades, y por ello te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye, que nos enseña acerca de Jesucristo. Oro hoy día, Señor, por esas personas que están en doctrinas de error, que han sido engañados por falsos maestros, que, Padre amado, están entenebrecidos en sus corazones, en la oscuridad de falsas enseñanzas,
personas que creen que la Biblia es obsoleta cuando la Biblia todavía está vigente. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de ese grupo y los traigas a la luz de tu palabra por medio de tus profetas, tus maestros, que tú has ungido para que, Señor, lleven tu evangelio. Te doy gracias por ello en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por este día. Le damos gracias al Señor por su palabra. Esperamos que se siga disfrutando del servicio. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. La semana que viene comenzaremos con un nuevo tema.